es un potencial que es algo raro, pero es el que más ocurre en la naturaleza. Por eso es importante, no porque sea un caprichoso y tiene interés académico, no. Resulta que, como les dije, ningún átomo está fijo, sino que está siempre en estado vibracional. ¿Por qué? Porque siempre hay otros átomos y moléculas con las cuales interactúa, ya sea en fase gaseosa, sea en fase sólida o en fase líquida. Si hay interacción, hay transferencia de energía. No es que hay un átomo solo en el universo como vemos acá en cuántica. En cuántica, por ahora, lo que estamos viendo cómo se comportaría una sola partícula. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno. En la naturaleza, para tener un átomo o una molécula aislada, les conté que no es fácil. En la década del 90 recién pudieron aislar un solo átomo de los suecos, creo que sí, en la década del 90, y sacarle una especie de fotografía, donde se ve una cosa difusa que es el modelo de Schrödinger aplicado. O sea, se verifica el modelo de Schrödinger porque ya le sacaron la foto del átomo. Pero sacar una foto implica interactuar con la partícula. Es decir, nosotros generamos la realidad, que nosotros llamamos realidad, a partir del hecho de interactuar con la partícula. Interactuar significa intrometerse con la partícula. No es que uno piense como en la forma clásica. Cada vez que medimos, somos parte del sistema y generamos una realidad acorde, vamos a decir, a la medición. Creamos la realidad, que llamamos realidad entre comillas, a partir de la medición. ¿Se dan cuenta que parece algo filosófico? Eso es lo que discutían, que se llama el principio de complementariedad, que discutía Bohr con su estudiante Heisenberg. Heisenberg promovió una idea y Bohr, su profesor, la tomó. Heisenberg lo matizó, mejor dicho, lo volcó matemáticamente a través de la relación del principio de incerteza. Y Bohr también le dio mucho. Hoy justamente estaba leyendo de eso, un poco de la historia de esto, desde el punto de vista de un premio Nobel de Física. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se pueden determinar a veces variables que sean lo que llamamos variables complementarias. De ahí viene el principio de complementariedad. Es decir, porque en la visión clásica yo, en física 1, puedo imaginarle. Puedo determinar con la precisión que yo quiera la velocidad de partícula de un elefante corriendo. No hay ningún problema. Lo puedo hacer, sofisticar la técnica, medir la velocidad con que corre el elefante, la posición donde está, lo puedo hacer. Pero en cuántica, cuando yo me voy a partículas muy chicas, esa teoría parece que no vale. Cuanto más chica la partícula, ahí no vale. Y esa fue la lucha entre dos grupos, el de Schrödinger y el grupo de Schrödinger con Einstein, por un lado, parece el partido de Boca y River, y por otro lado estaba Heisenberg y Bohr. Se impuso en realidad la interpretación de Copenhague, que es la interpretación que dieron. Copenhague es la capital de Dinamarca y ahí convinieron aparentemente Bohr y Heisenberg que esta es la invitación que hay que darle a las medidas. Fíjense que los postulados fueron para definir cuál es la regla de juego con que yo mido. Fíjense que todo eso es para saber cómo saco un valor de una medida, una probabilidad del estado de un sistema, donde el estado del sistema es una función matemática que no tiene interpretación física, cómo aparece la densidad de probabilidad, cómo calculo la evolución del sistema. O sea, fíjense que todas las cosas básicas que describen la dinámica están en los 5 postulados. Y no es obvio porque vinieron muchas críticas y Einstein era el que mordía siempre con experimentos pensados complicados. Cada vez más complicados se le mandaba a Bohr. Entonces había como una especie de combate epistolar. En esa época no había WhatsApp ni nada por el estilo. Y se bombardeaban con cartas diciendo, no, esto es una estupidez lo que está diciendo. Directamente. No eran finos para lo que había que hacer. Era un desafío intelectual. Aparentemente la interpretación de Copenhague, aparentemente hasta ahora va bien. Hasta que ocurra el contraejemplo. Y después se demostró, lo vamos a ver otro día, con el premio Nobel del año pasado, que la teoría cuántica es completa, que era lo que Einstein decía, no, acá hay un efecto fantasma, spooky effect. El spooky effect es el efecto fantasma, donde dada una partícula en un lugar del universo,
se entrelaza, que es el término entanglement, o sea, se entrelaza de alguna forma con otra partícula distante del mismo tipo. Cambia una y la otra, en forma instantánea, cambia a otro estado. O sea, si yo perjudico a un fotón en un extremo con un estado de polarización, o sea, que está con una orientación, supongamos, con un filtro polarizador, lo perturbo, le cambio de estado de polarización, automáticamente el otro fotón entrecruzado se entera, automáticamente, violando, parece, el principio de la relatividad general. O sea, la información se transmite en forma instantánea. ¿Qué es lo que ocurrió? No lo entienden. Literalmente no lo entienden. Dicen que hay un entrecruzamiento entre las dos partículas o dos entes. Lo hicieron con fotones y lo hicieron con partículas en grupos independientes del laboratorio. Y lo hicieron desde la década del 80 en adelante. Hasta que finalmente ese fue el experimento contundente de dos grupos de trabajo. Le dieron un premio Nobel por el entrecruzado cuántico. Pero se sospechaba que ocurría. Y eso demuestra que la teoría cuántica es sólida, consistente y completa, que era la crítica que hacía el famoso teorema de Podolsky, Einstein y Rosenberg. Ellos decían que está mal, está incompleta. No puede haber un efecto fantasma que éste se entere cuando el otro está remotamente distante, pero se verificó experimentalmente que ocurre. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se envía la información? ¿Cómo se entera que uno le afectó al otro? Físicamente no lo entendemos, pero ocurre. Si está la evidencia experimental. El experimento fue repetido muchas veces y cuando algo es repetible, es factible. O sea, lo podemos plantear con las ecuaciones. Digamos, hay varios libros discutiendo eso, con cómo es con un conjunto de partículas, si cambia el spin de una entre millones, el otro se entera automáticamente, no importa, eso ocurre. Es algo que nosotros no postulamos, o sea, podríamos decir, bueno, hay otra ley como la ley de Lorentz, que hay un entrecruzado cuántico, como planteamos en tema electromagnetismo. Entonces, la cuántica parece algo misterioso, pero el hecho es que estamos también tratando problemas de simetría, es decir, fíjense que la vez pasada hablamos del cubo. ¿Cómo pasamos del cubo desde el problema unidimensional, que también es aplicable tecnológicamente, al problema del cubito, que sería como una especie de nanopartícula con una geometría, vamos a ser un poco difícil de lograr? Pero era, por ejemplo, uno de los temas que querían hacer la gente de IBM para los discos rígidos, almacenar un bit de información a partir del estado de polarización de un electrón, o sea, un spin. No lo lograron, usaron otra tecnología. Pero ahora la información se puede almacenar de otra forma. El tema es que nosotros tenemos un potencial que tiene que ver a lo que afecta a todas las moléculas, o átomos en particular. Supongamos que tenemos una molécula. Y supongamos que con esto estamos viendo un enlace químico. Por ejemplo, un enlace covalente, donde se comparten electrones. Esto para gente que hizo química les sonará familiar. Entonces, ¿qué pasa? Estas moléculas pueden acercarse y aproximarse. O sea, pueden estar vibrando así. O hacer otro tipo de movimientos. ¿Y cómo sabemos que está haciendo ese movimiento? Porque si la irradiamos con radiación de determinado tipo, excitamos este modo de vibración. Y a su vez, este movimiento genera un conjunto de energías, digamos, distintas, Hν, por la vibración, que se mide espectroscópicamente. Esta sería la excitación. Y esta sería la respuesta. Pedimos energía y el sistema empieza a vibrar. Esto se hace con métodos espectroscópicos. Es la base de toda la espectrometría que hay. Entonces uno puede saber cuál es la frecuencia de vibración de la molécula. Por ejemplo, la frecuencia de vibración, esta podría ser la raíz cuadrada de una constante elástica sobre la masa, por ejemplo. La masa efectiva o lo que sea. Esta es una constante elástica.
como la que ven en el resorte. O sea, cuando el apartamiento de la posición de equilibrio, que será para una longitud determinada, supongamos que la llamamos d sub 0, se aparta un poco más y luego se restituye el movimiento. Si los apartamientos que hay respecto a la posición de equilibrio, como en el caso del resorte, el ejemplo clásico o el ejemplo mecánico es el caso resorte elástico. El resorte no lo podemos estirar cuando se nos antoja, porque en un momento dado el resorte directamente queda como un piolín, nada más. Entonces ahí deja de valer la relación. En el resorte, ¿qué hay? Lo que ustedes vieron en Física 1, ¿cuál es la fuerza restitutiva de un resorte? ¿Cómo es? Exactamente. Se opone a la dirección de apartamiento de la posición de equilibrio. Esto. Entonces, para recordar, teníamos el resortito y acá teníamos la masa. Entonces yo tengo una posición de equilibrio, supongamos x0, y bueno, yo lo aparto a un diferencial delta de x, supongamos en una dirección. Esto puede ocurrir en 3 direcciones. Entonces, esta es la constante elástica, la misma que está ahí, en este modelito simple. Entonces, ¿qué pasa? En esta relación tenemos que hay una relación temporal de este tipo. Es decir, esta sería la masa atada al resorte. Y resulta que las soluciones de esto son soluciones que son simples, son funciones armónicas. Las soluciones clásicas hacen lo siguiente. Acá me falta un 2pi, perdón. Acá sí falta un 2pi. Entonces, ¿qué pasa? La solución clásica, ¿de qué forma era en una dimensión? ¿De qué forma? ¿Era una tangente hiperbólica? Bueno, por ejemplo. Supongamos que esto en función del tiempo era una amplitud por un seno de una frecuencia angular más una fase, supongamos. Entonces, donde la frecuencia angular es 2pi por la frecuencia, y bueno, 2pi tiene que ver con la constante elástica sobre la masa. Entonces, uno de acá podría sacar, supongamos, omega 2pi sobre, bueno, la raíz cuadrada, perdón, ay, ¿qué estoy haciendo? No, perdón. Que omega al cuadrado creo que el 2pi sobra, me parece, ¿no? K sobre M. Sí, me parece que sobra. A ver, disculpen. A ver. Yo tendría que M por omega al cuadrado sobre 2 sería lo que uno llamaría, digamos, la parte del potencial. Este sería el potencial que tiene la partícula. La energía potencial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno... perdón, me falta el X. No, está bien, porque en realidad la fuerza es esto. Entonces, esta sería la energía potencial. Si yo hago, por ejemplo, X punto, saco la velocidad. Entonces sería la velocidad en función de t. Entonces tenemos X sub 0, bueno, el coseno de omega t más un phi sub 0
Vamos a ver si las constantes están bien. Y acá me queda el omega de esta forma. Y a su vez, si yo quiero sacar la energía cinética, lo que hago es simplemente elevarlo al cuadrado sobre 2 y esta es la energía cinética. Entonces acá tendríamos m sobre 2 por x sub 0 por esto al cuadrado por el coseno al cuadrado de omega de t más phi sub 0. Vamos a fijarnos las unidades. Y por otra parte tenemos que la energía potencial sería lo mismo que k por x al cuadrado sobre 2, que tengo que vincularlo con eso. O sea que yo tendría que, directamente puedo reemplazar. O sea, puedo hacer k sobre 2 y acá tendríamos x sub 0 por omega al cuadrado por el seno al cuadrado de omega de t más phi sub 0. Y después lo que puedo hacer es, fíjense que si yo sumo estas dos cantidades, obtengo la energía mecánica total, que sería la energía cinética más la potencial. Fíjense que para que yo pueda sacar factor común de algo, tendría que hacer algo más acá. Como K lo puedo vincular con la frecuencia angular, tendría que... K no es el vector de onda. Lamentablemente se agotan un poco las constantes. Tendría un omega al cuadrado por m. Me queda la duda del 2pi. Corríjame si no estoy equivocado acá. Puedo ver si está bien. No, me parece que el 2pi sobra. Mejor dicho, lo que está mal es acá. Es k sobre m directamente. Entonces resulta que acá tendríamos, fíjense que puedo escribir esto que está acá, el k sobre 2, como la misma constante que aparece acá, que aparece arriba en la energía cinética. Tengo esto por omega al cuadrado. Entonces ahora sí resulta lo mismo. Acá tengo lo mismo, es decir, tengo la misma constante, omega al cuadrado, y tengo una función de tipo coseno al cuadrado. Bueno, esto lo conocen de física 1, no es una novedad. Lo que queremos es vincularlo con la parte cuántica. ¿Cuál es la diferencia con lo cuántico? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la energía mecánica total, es la suma de las dos, y me da m sobre 2 por x sub 0 omega al cuadrado, y la suma de seno más coseno del mismo argumento, bueno, obviamente me da 1. Sí. La frecuencia angular se le sabe en 2pi. Ah, acá va 2pi. No, donde le pusiste las soluciones clásicas. Sí. Ahí Lo que pasa es que la frecuencia, ahora entiendo, ¿no? Esto es lo que faltaba. Pues yo decía, ¿cómo? Claro, porque la frecuencia era de esta forma. Claro, acá me queda 1 sobre 2pi y después yo multiplico, eso sí. No me acordaba cómo en física 1 venía, es esto. Así. Entonces me queda directamente omega, directamente k sobre m. Inclusive va a ser una forma en que hagamos cambio de variable. Entonces fíjense que en la parte clásica esto es una constante. Es un sistema conservativo. O sea, no vemos resortes ustedes lo ven, resortes con rozamiento. Pero acuérdense que en cuántica no estudiamos fenómenos disipativos. Consideramos que la energía se conserva. Es decir, es un sistema conservativo para nosotros. ¿No sería m sobre 2 x 0 cuadrado? Sería m sobre 2 x sub 0. Y acá, sí, acá el cuadrado sí tiene razón. Esto sí, tiene razón. Sí. Sí, está bien. Es omega m sobre 2, sí, da esta constante. Esta constante vamos a usar para compararlo con el sistema cuántico. Este es el sistema conservativo.
Entonces, ¿qué pasa en el tema cuántico? Es decir, esto nos va a servir de referencia para otro cálculo. Cuando vamos al sistema, vamos a decir, sistema cuántico, no tenemos una ecuación de Newton, sino tenemos una ecuación de Schrödinger. Es decir, acá teníamos la ecuación de Newton. En cambio, la ecuación, vamos a decir, independiente del tiempo, o primero, si uno pone la general en una dimensión, bueno, es esto, un poco para ponernos en contexto y por qué reducimos. 1 sobre 2 veces la masa, más el potencial, que sería K, pero podemos poner directamente lo que sacamos de acá. O sea que podemos poner mx sub 0 omega al cuadrado sobre 2. Y esto directamente multiplicado como operador por la función de onda. Que dependerá de x y de t. Y acá tendríamos la derivada respecto a t de la función que no conocemos. Cuando separamos variables sabemos lo de siempre, o sea, esto es el producto en realidad de una energía que no conocemos, que hay que determinar, sobre h barra, cuando uno hace la separación de variables. Y E es un estado estacionario, o sea que no es una energía que no cambia con el tiempo, que va a ser una energía que podemos vincularlo después con la otra. Y habrá una parte que es independiente del tiempo. Entonces, cuando vamos a ver cómo satisface esa ecuación independiente del tiempo, vamos a tener una ecuación de este tipo. Ya me di cuenta cuál es el problema. Bueno. Acá estaba, ¿no? Yo decía, ¿dónde quedó el X? Queda así, o sea, tenemos la constante, acá está la constante elástica, el famoso K sobre 2, donde lo reemplazamos por la masa y acá está la variable. Y esto opera sobre la función de onda. Esta ecuación, lamentablemente, es complicada de resolver. O sea, habría que hacerlo por cálculo numérico y acá me quedaría el tema de la energía por la función de esta forma. Esto es lo que hay que resolver. ¿Cuál es el E y cuál es la función de onda independiente del tiempo? Esta va a ser la solución general. Y esta es la función, digamos, la ecuación independiente del tiempo. ¿Qué es lo que resuelven siempre? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Esto es lo que introduce la complicación, este potencial. Ese potencial tiene una forma, es el primer potencial que vemos con variable continua. Es decir, es un potencial cuadrático simétrico de esta forma. O si quieren, bueno, donde esa es la constante que determina. Fíjense que si nosotros pensamos desde el punto de vista clásico, y yo tuviese la energía calculada, cualquier energía, todavía no estamos diciendo nada en particular. Supongamos que la energía mecánica sea esta. Fíjense que hay algo que molesta,
bastante. ¿Qué es esto? Fíjense este punto de intersección que hay acá. Acá y acá. Esto va entre una amplitud, supongamos, no sé, llamarla menos x0 y x0. Para el mundo clásico, ¿cuál es mi área restrictiva? Para el caso resorte, el péndulo. ¿Entre qué zona me muevo? Claro, es como lo que viene en el péndulo. Por ejemplo, tienen la pelotita, hacen el caso del péndulo, lo aparta en una posición angular, supongamos que sea llamado phi sub 0. El péndulo lo aparta en un ángulo muy chiquitito, es decir, tiene que ser un ángulo muy chico para que el experimento funcione. Lo sueltan, esta sería la amplitud phi. Después sigue el movimiento para el otro lado, con el impulso que tiene, y llega a una posición, digamos, máxima menos phi sub 0, angularmente, que sería la amplitud máxima del movimiento, que va a describir la ecuación correspondiente donde uno puede, bueno, esto hay que ponerlo angularmente, es decir, va a ser algo parecido, se lo pongo en forma angular. Va a llegar a un movimiento en donde yo parto de energía potencial máxima, todo se transforma en energía cinética máxima acá, máxima velocidad, pasa de largo y invierte el sentido de movimiento hasta que llegará a un punto, vamos a hacer un poco más simétrico. Ay, perdón, me salió lo mismo. A una misma altura que esto, o sea que yo esto lo prolongo hasta acá y llegué hasta acá. Y ahí perdí toda la energía cinética y ahora invierto el sentido de movimiento. Ese es un movimiento oscilatorio, o sea, va ida y venida. Esto pasa también con las moléculas o los átomos, se alejan de la posición de equilibrio y luego retornan. Esto es válido, lo que vamos a ver es para pequeños apartamientos de la condición de equilibrio. Si yo aparto mucho, y es lo que ocurre también en la mecánica clásica, un resorte lo estiro mucho, bueno, ya deja de comportarse como las ecuaciones que vemos, que son soluciones, estas soluciones que vemos ahí son armónicas. Y solamente sirve ese tipo de solución para pequeños apartamentos de posición de equilibrio. Pero en cuántica, yo tengo una característica particular que es esto. Yo puedo preguntarme qué pasa después en esta zona. Acá, ¿qué es lo que pasa? Y esto tiene que ver con el principio de Heisenberg. O sea, esto sería como una especie de pared, como me dijo Alejandro ayer, como un medio semielástico. Fíjense, cuando subimos acá no hay nada de resistencia, pero acá, cada vez que yo voy subiendo por la curva, la fuerza restitutiva, la que me tira para el centro, para la posición de equilibrio, apunta siempre en este sentido. O sea, esto lo ven también en física 1. La fuerza cada vez va creciendo para tirarme para este lado, la fuerza. Y lo mismo pasaría de este lado. A medida que yo me aproximo al cero, bueno, cada vez necesito menos fuerza. Cuanto más apartado estoy. Pero resulta que en cuántica esto va a dar algo raro, porque resulta que esta zona, que está del cero en adelante, es una zona que es factible se puede alcanzar, lo cual sería la zona clásicamente excluida. Es decir, esta es la zona clásica de movimiento y esta es la zona clásicamente excluida, o para ponerle un nombre. Excluida clásicamente. Podemos llegar a esa. ¿Por qué? Y lo vamos a ver cuando uno resuelva la ecuación de Schrödinger. Es como pudiese pasar más allá de la pared. Eso es algo que después cuando... Clásicamente lo pueden pensar como, en el pozo infinito las paredes son verticales. Acá las paredes no son verticales, o sea que la fuerza no es infinita. Digamos, por eso la partícula de alguna forma puede como
Esa sería una otra forma de plantearlo, que me lo planteó un estudiante, hace unos estudiantes de segunda. Me dice, Andrés, ¿por qué no se puede resolver de esta forma? En forma escalonada. Es lo mismo, es como decir, tengo varios pocitos de potencial cada vez más anchos. O sea, es como si yo subiese una escalera y yo pudiese llegar más lejos. Es otra forma de verlo. Pero esto es semielástico, es el primer potencial de este tipo, pero en forma continua. Uno lo podría resolver en forma discreta, por supuesto. En un método de integración lo pueden hacer, los cálculos por elementos finitos hacen eso, discretizan la función y sacan la solución para cada paso discreto. Pero este es el primer caso y además, como digo, es el de más importancia de los potenciales que hay. El átomo de hidrógeno es un caso particular para el caso de estructura atómica, pero esto sería algo muy frecuente en muchos problemas físicos. Entonces queremos ver cómo es que aparece esta zona que es factible de alcanzar, que clásicamente no era así, porque el movimiento termina acá y vuelve. Acá existe la posibilidad de que la partícula tenga una densidad de probabilidad no nula acá. Eso es lo curioso. Lo cual no era factible antes. Entonces, en ese escenario cuántico, lo que se hace es un cambio de variables de la ecuación. ¿Para qué? Ese cambio de variables es lo que permite, ver, en forma más simplificada. Por ahora no les muestro el cambio de variables. Primero vamos a ir a lo que llegamos. Se hace un cambio de variables y se llega a soluciones de este tipo, donde hay una función que depende de x y de una exponencial que va decreciendo como una gaussiana, por ejemplo. Entonces tenemos una componente, esta, que hace que decaiga la función de acuerdo a qué lado yo del x igual a 0 estoy. Es decir, esta es una función que decae, con lo cual la hace finita e integrable, derivable y todo lo que quieran, matemáticamente bueno. Y esto se llama un polinomio de Hermite. Ese polinomio tiene un índice que tiene que ver con la cuantificación. O sea, existe la cuantificación porque la partícula está confinada en un lugar del espacio. A pesar de que lo que les dije de esto, está confinado en un lugar del espacio que va a depender de la energía mecánica que obtenga, que no la conozca todavía. Entonces, ese confinamiento produce este tipo de función de onda. Entonces la función de onda en términos groseros se amortigua exponencialmente. Les dibujo así sistemáticamente cómo sería alguna función de onda de ese tipo. Va a tener algo de parecido al potencial infinito. Es algo así como la distorsión al hacer las paredes blandas del pozo de potencial infinito. Porque este también es un pozo de potencial infinito, pero es medio elástico. Entonces supongamos que dibujamos la función potencial y esta es una de las energías que obtenemos. Una energía distinta de 0. El nivel más bajo va a ser algo también una sorpresa. Es decir, los niveles de energía, en este caso, van a ser de esta forma. H omega en una dimensión de n más 1. Y acá viene lo raro. La primera vez que el n puede tomar el valor 0. Uno dice, no estoy contradiciendo. ¿En n igual a 0 la energía es 0? No, es lo que le dije. Por más que yo congele el sistema, no puedo llegar a la energía 0. Sino que, fíjense que la energía 0 es simplemente la mitad de esto. Y si yo considero dos niveles de energía, por ejemplo, el nivel
n igual a 1. En n igual a 1 tengo 1 más 1 medio, es 3 medios de h omega. Si estoy en el nivel 2, es ya 2 sería 5 medios. Se dan cuenta que da un número fraccionario del omega. Pero en cualquiera de las diferencias de energía que yo tengo acá y acá, el delta de n que yo tengo entre un n y un n, vamos a decir, n más 1, menos un, perdón, estoy escribiendo todo a la vez. El delta de n que yo obtengo en forma genérica entre un nivel, no sé, n más 1 a un nivel n, siempre la diferencia me da h omega. Es rarísimo eso, porque me está diciendo que a nivel 0 está acá. El otro nivel, si acá tomase como referencia, el borrador, le marco esto, el segundo nivel está a la misma distancia acá, el otro nivel está allá, es decir, eso nos facilita un poco la visión de todo. Esto debería ser igual a separación. Y así para el 3. Cada uno de esos niveles está equiespaciado. Esto es para una dimensión. Es decir, es el h omega, h omega, h omega. Si hubiese una transición de una parte de la partícula del estado de acá hasta aquí, decae a nivel de fundamental, emite un fotón de esta energía. Pero si hace la misma caída de este a este, emite esto. Y si hago una caída desde acá hasta acá, muy simple, sumo los 3. ¿Se dan cuenta que es más simple la cuenta que en el átomo de hidrógeno? Mucho más simple. La transición de 3 a 0 sería 3 veces h nu. Y ahí saco la frecuencia y la longitud de onda emitida. Sí. Sí, sí, exactamente. Lo voy a escribir más grande. Es una exponencial con una constante, vamos a ver cuál es. Esto es algo genérico, digamos, lo pongo así. Es una gaussiana. Entonces, cuando vemos las soluciones ahora, ahí están las energías. O sea, ahora esto es como dogmático, porque no hice la demostración, le estoy dando el resultado. La demostración por ahí no es lo relevante. Lo más difícil es interpretar la parte física. Nosotros no estamos enseñando acá análisis matemático. Entonces, si ustedes ahora analizamos las funciones de onda, van a ver que, por ejemplo, la función de primer estado, el que yo llamaría phi sub 0, hace esto. Este es el estado de la función de onda en 0. O sea que es un polinomio de Hermite de grado 0, que es una constante en realidad, por e a la menos alfa por x al cuadrado sobre 2. Entonces, esto tiene una cola de distribución que parece que atraviesa la barrera, o sea, que atraviesa la zona excluida. Obviamente que esto es propio de la cuántica. En la ecuación de Newton no hablamos de ninguna función de onda. Simplemente hablamos de la posición y la velocidad. Y cuando yo estoy en una energía determinada, si yo tengo una energía acá de este valor, ya está, ahí se detiene la partícula. Pero acá existe una probabilidad no nula. Van a ver, se va a calcular eso de cuánto es la magnitud. Y no es despreciable. No es que sea la milésima parte de la probabilidad máxima. No, no. Es una cantidad bien medible, es en porcentaje importante, mayor que 1 generalmente. Entonces, esta sería la primera función. La segunda función, por ahí lo hacemos en otro color, van a ver que hay una similitud con el pozo infinito. La segunda función sería, si nosotros damos un nivel punto de referencia, suponete con una línea así punteada, sería algo así. Perdón,
acá me equivoqué. Tiene que estar, si eso es el nivel de referencia a la línea punteada, esto tiene que tener la misma altura. Esto esta altura, esto es lo mismo que acá, o sea que tengo que llegar acá y hacer asintóticamente esto. Esto va a terminar siempre respetando la exponencial que decae. Es decir, es un comportamiento exponencial gaussiana. Pero fíjense, creo que Alejandro le explicó paridad y la paridad de las funciones. Esta primera función, ¿cómo es? Respecto al origen. Par, porque es simétrica. Si yo me paro en este punto, supongamos, es la misma intensidad que yo tengo en este otro punto. Supongamos, llamamos x1, lo que quieran. x1. Y acá pasa lo mismo. Si me paro en este punto, va a ser simétrica a la intersección, supongamos, de ese punto. Para elegir un punto arbitrario. Pero va a ser menos una respecto a otra. O sea que si yo hago esta otra función φ1 va a ser la función de Hermite en 1, que es un polinomio de primer grado, o sea, es una recta, multiplicado por la gaussiana. Y la gaussiana genera esa modulación. Pero si ustedes miran de lejos, ¿no tiene cierta similitud con el pozo infinito? ¿Se dan cuenta? Fíjense, si yo comparo con el pozo así, yo tengo la primera función era así. Y la otra función es así y así. O sea, si yo pongo esto, perdón, acá, otra vez no lo hice, a ver, con una referencia. A ver, si es el origen, en un pozo infinito tendríamos la función así y esto así. ¿Se dan cuenta? Si la pared es rígida, esto terminaba con una función tipo seno. Y esto es una función tipo seno, pero no interviene acá ninguna función armónica, sino que el polinomio se acomoda porque es una función lineal multiplicada por la gaussiana y la forma cualitativa de lejos parece lo mismo. Es como si hubiese tomado esto y lo estiro más allá de la pared. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Porque es un ancho, vamos a decir, es un pozo infinito de pared variable, que se hace más rígido a medida que yo me voy más a energías más altas. Es algo raro. Es como si hubiesen hecho, bueno, la parte de acá de la pared de goma. Y cada vez que yo me voy para arriba, le pongo primero yeso, después le pongo cemento, después le pongo hormigón, después hormigón con hierro, es algo parecido. Cada vez se hace más rígida. Entonces la respuesta de la partícula que la tiro contra la pared va a ser diferente. Es una analogía burda, pero la idea más o menos viene por ahí. Pero la diferencia es que la partícula puede como pasar del otro lado del potencial. Entonces, acá si seguimos, la siguiente función, ¿cuál va a ser? ¿De qué tipo de paridad? La que sigue la Φ3, o la Φ2, perdón. Par, claro. Es decir, que yo tendría, a ver si pongo otro color. O sea, esto es cualitativo, es muy desprolijo, pero bueno, significaría que yo tendría una loma por acá y una cosa, de dos ondas de este tipo. Supongamos que llega acá, después se anula, y esto tendría que ser algo parecido, así. Esta sería la función. Tiene que ser simétrica, por supuesto, es decir, esto tiene que ser de esta forma. Entonces, esta sería la función que yo llamaría Φ2, es decir, este estado. O sea que habría un polinomio en segundo grado, es decir, por ejemplo, una cuadrática, multiplicado por la gaussiana que amortigua el movimiento, que lo amortigua en los dos lados. O sea, si yo tengo el x positivo, decae.
yo tengo el X negativo, bueno, va a decaer, acá va a ser simétrica, no hay problema. Ahí no hay problema porque aunque sea negativo, este es el cuadrado, pero lo que determina la diferencia es el X2. Entonces, hay una sucesión de función. Esta la primera es par, y esto es una cosa, un patrón repetitivo hasta el cansancio. Par, impar y par. Hoy por ahí, hoy va a traducir Alejandro el pozo finito y van a ver que hay una sucesión de ese tipo de funciones para un pozo finito. Es decir, eso de la paridad, la alternancia de paridades es algo muy común en cualquier pozo que sea simétrico. Si el pozo es simétrico, no importa que sea un pozo triangular, que tenga una simetría respecto al eje, puede ser cualquier cosa retorcida. Y ustedes tienen que ser capaces de decir, esto por ser simétrico tiene que ser igual de este lado y del otro. Si la función es par, tiene que ser como un espejo el X que yo pongo como eje, si es función par. O sea, reflejan igual lo otro. Si es impar, va a ocurrir una inversión. De tal forma que el área bajo la curva de esa integral me dé total 0. O sea, habrá un módulo, vamos a decir un lóbulo positivo y otro negativo. Esta es la idea de los osciladores. Esto lo puedo llevar a más dimensiones, pero eso lo vamos a ver en más detalle. Primero vamos a repasar. El hecho de que sea semirrígida la pared o el potencial hace que las funciones permitan entrar en esta zona clásicamente excluida, donde es más elástico y una probabilidad no nula de esto, porque si esto lo hago al cuadrado, calculo, por ejemplo, la densidad de probabilidad al cuadrado, esto va a ser un H, en este caso es una constante, esto, bueno, alfa por X, es una gaussiana pura, no hay problema. Es decir, es una gaussiana y va a estar más empinada, nada más que eso. Si me voy acá, esto que yo tenía acá abajo pasa arriba. O sea, si yo pusiese ahora un esquema de densidad de probabilidad, va a ocurrir esto. Va a ocurrir un fenómeno que también es común a muchos sistemas cuánticos y que tiene que ver con el principio de Bohr de correspondencia. Es decir, si yo, por ejemplo, calculo la densidad de probabilidad de la primera función, perdón, todo esto debe ser más simétrico, es decir, hacerlo a mano es así. Esto sería la phi, no sé, 0 de x al cuadrado. Cuando voy a la segunda función, el lóbulo que está arriba pasa abajo, pero lo dibujo acá arriba para no confundir. Tengo el lóbulo así, paso esto y hago esto, con el decaimiento exponencial de acá. Esta sería la phi 1 al cuadrado. Y si me voy a la otra, de arriba, voy a tener 3 lóbulos. Uno así, otro así, otro así. Entonces queda phi 2 al cuadrado de esta forma. Cuando yo aumento el número cuántico, lo aumento mucho, en el límite, cuando n es mucho mayor que 1, va a resultar que en el pozo infinito, esta función hace esto dentro del pozo. Tiene oscilaciones muy rápidas, de esta forma, así. Entonces llega un momento en que la densidad de probabilidad dentro del potencial se va acumulando más en el cero. O sea, es como si hubiese una perturbación, un ruido. Y eso lleva al resultado clásico. A números cuánticos muy grandes voy a lo que dice el principio de correspondencia. Es decir, es lo que planteaba Bohr.
Es decir, a números cuánticos grandes, la mecánica cuántica tiende a la mecánica, clásica, o alta energía tiende a la cuestión a la situación de la mecánica de Newton, o sea, lo más común que hay. Por eso hay problemas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Esto lo voy a resolver con cuántica o con clásica? No, depende de qué rango de energía estoy manejando y qué números cuánticos. Yo quiero describir la órbita de un satélite, no voy a ponerme a usar cuántica, es ridículo. No voy a verla tampoco la cuantificación, porque la separación entre niveles de energía va a ser muy pequeña. Es como aplicar el modelo de Bohr a un satélite. Le va a dar que el n es un número 10 a la, 34 más grande, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, no voy a ver el delta por ejemplo, de las órbitas. El espaciado, el radio orbital, va a ser muy distinto. No va a haber un continuo de órbitas, nada más. Entonces, esto sería lo grueso.